Muy buenos días, mi nombre es Erika Jiménez y hoy les vengo a presentar los axiomas asociados con las preferencias del consumidor. Se puede decir que se caracterizan con el comportamiento racional de los individuos. Dentro de ellos está la completitud y sea A y B dos situaciones cualesquiera, se puede establecer con exactitud una de las siguientes posiciones. La primera es la preferencia por A, que es mayor que por B. La segunda es la preferencia de B, que es mayor que por A. Y la tercera es A y B son igualmente preferidas. Entonces podemos decir que ante las situaciones A y B, el individuo solamente puede estar en una de las tres posiciones anteriormente mencionadas y se dice que el entendimiento del individuo es completo en el sentido de que siempre puede decir cualquiera de las opciones. Luego podemos ver la segunda, que es la transitividad. En esta indica las preferencias del individuo que son consistentes. La primera de ellas es si el individuo declara que A es preferible a A y B es preferible a C. Entonces será cierto que A es preferible a C. También podemos decir que sus preferencias son transitivas y se supone que las decisiones son informadas, es decir, que la información es completa para todos. La tercera, podemos ver la continuidad y podemos decir que el individuo declara que A es preferible a B, entonces aquellas situaciones muy parecidas o cercanas a A serán preferibles que B. Un ejemplo podría ser que ante la elección entre la hamburguesa y el sándwich, el individuo prefiere la hamburguesa y después, entre el sándwich y la pizza, el individuo prefiere el sándwich. Entonces, si tuviera que elegir entre hamburguesa y pizza, se puede predecir que elegirá la hamburguesa. Aquí tenemos otro ejemplo, es que si A es mayor o igual que B, entonces A va a ser el preferible. Y lo mismo podemos decir con el siguiente. Si A es mayor que B, entonces A va a ser mayor que B. Aquí podemos ver entre los axiomas de preferencia que nos dicen que el individuo siempre es capaz de comparar dos cestas de consumo. Es decir, a la vez de luego de la comparación, es capaz de definir con claridad la relación existente entre dichas cestas. Podemos ver también la función de utilidad, la transitividad, la reflexividad, la completitud anteriormente mencionada y también, si se tiene tres o más cestas, el consumidor tiene una preferencia dividida y definida entre X y Y, en donde X es mayor que Y y Y es menor que Z. Una preferencia definida entre Y y Z, entonces podemos decir que X es mayor que Z. Ahora las propiedades de la curva de la indiferencia. Podemos decir que la curva de la indiferencia representan las preferencias del consumidor y de forma genérica se pueden sacar variedad de conclusiones sobre ellas que son trasladables a las propiedades de las curvas de indiferencia. Son por tanto las reglas o propiedades que rigen la ordenación del mapa de curvas de indiferencia de un individuo. También podemos ver la teoría del consumidor que se basa en preferencias regulares de los consumidores para que los equilibrios enunciados sean válidos. Por tanto, las preferencias y las curvas de indiferencia han de cumplir una serie de requisitos para estudiar el equilibrio del consumidor. En esta diapositiva les vengo a exponer algunas de las propiedades. La primera de estas es la curva de indiferencia que son decrecientes. Es decir, en la gráfica donde dice posible podemos ver cómo está bien realizada la gráfica, ya que está de izquierda a derecha. Y va a ser siempre imposible cuando esté la gráfica realizada de derecha hacia izquierda o en lado contrario.
Luego vienen la curva de indiferencia, nunca se puede cruzar. Entonces, en mano izquierda, en el lado posible, vemos como las gráficas nunca se cruzan. Y a mano derecha, donde dice imposible, las curvas se están cruzando, así que es imposible realizar una gráfica así, ya que las hipótesis de monotonía y de transitividad de preferencia no podrían ser verificadas al mismo tiempo. Luego, generalmente la pendiente de cada curva de indiferencia es más plana a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Es frecuente que esté la gráfica con dos puntos y su pendiente con su curva de indiferencia más plana, y es muy poco frecuente y sin casi casos que la curva esté en lado contrario y no tan plana ni con una pendiente. Hola, yo soy Valentina Rodríguez y les voy a explicar el punto 2. ¿Cuál es la relación marginal de sustitución y cuál es su comportamiento en las curvas de indiferencia de bienes sustitutos perfectos o imperfectos? Bueno, para empezar todo eso tenemos que saber cuál es la utilidad marginal. Básicamente la utilidad marginal es el cambio de satisfacción o utilidad que nos puede dar un bien o un servicio del bien X o del bien Y. Bueno, ¿qué es la relación marginal de sustitución? Abreviados RMS o también conocido matemáticamente como pendiente. Bueno, básicamente es el número de unidades del bien Y que el consumidor está dispuesto como a sacrificar o a cambiar por un extra del bien X. Bueno, tienen una fórmula que es realmente muy importante, que es RMS XY es igual a UMG X sobre UMG Y. Esta fórmula es lo que nos va a ayudar a determinar el comportamiento en las curvas de indiferencia, pues que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar de los bienes sustitutos imperfectos. ¿Qué son? Es prácticamente que tú puedes cambiar del bien X al bien Y su razón va a ser cambiante, no va a ser constante. Para esto vamos a utilizar esta función que es la de ellos. Utilidad de XY es igual a X a la A y Y a la B. Nosotros luego vamos a hacer la derivación marginal de estos productos. Va a ser utilidad marginal de X es igual a la derivación que tiene. Y la derivación marginal en Y va a ser prácticamente igual, pero pues con B. Listo. Ya que tenemos esta derivación marginal, lo que tenemos que hacer es poner, obviamente, esta función en la fórmula que ya conocemos de la RMS. Sabemos que la función de la RMS es igual a la derivación marginal en X sobre la derivación marginal en Y. Entonces, pues vamos a poner nuestras derivaciones, que son así. Y bueno, vamos a hacer una simplificación. Vamos a simplificar y nos va a dar el resultado del RMS. Esto nos va a dar a Y sobre BX. Listo. ¿Qué significa esto? Significa que claramente no es constante, y lo que queremos llegar a decir esto es que se consume mucho del producto del bien X y realmente para el consumidor no es necesario pues sacrificar el producto Y por el producto X, es lo que nos quiere decir pues este RMS. Entonces para eso voy a utilizar ahora en este momento, les voy a mostrar una gráfica, una curva. Va a ser una curva de X y una curva de Y. Y vamos a hacerlo, depende pues del resultado que nos dio. Entonces, pues bueno, aquí en estos puntos sabemos que el RMS va a ser igual a 0 y que claramente va a estar cambiando, no es constante como les decía pues al principio. Entonces, esto es lo que nos quiere mostrar la gráfica y es lo que quiero mostrar con el ejercicio. Realmente no es lo que estamos pues buscando. Pero bueno, para quedar más claro, les voy a hacer un ejemplo, un ejercicio, pues para mostrar realmente como en casos de la vida real. Entonces, la función que voy a poner es la utilidad de X y Y
4, X 0,2 y Y 0,8. Lo que vamos a seguir es hacer la derivación marginal y pues de esto vamos a de una vez a multiplicar y hacer los cálculos matemáticos que tenemos que hacer en este momento. Entonces, la utilidad marginal de X va a ser el 0,8, X menos 0,8 y Y 0,8. Esto nos va a dar igual a un 0,8 Y sobre X 0,8. Ya luego de haber simplificado y ya luego de haber, simplificado y derivado. Y ahora vamos a hacer la utilidad marginal en Y. Esto nos va a dar 3,2, luego de la multiplicación que hicimos, 0,2Y menos 0,2. Y esto nos va a dar 3,2 X sobre Y a 0,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Lo que tenemos que hacer es prácticamente pasar lo que hicimos a la fórmula que ya conocemos de la RMS. La RMS, la que vamos a utilizar aquí, va a ser la de AY sobre BX. ¿Qué números vamos a poner luego de haber simplificado pues estas derivaciones? Vamos a poner el 0,2Y y el 0,8X. Lo vamos a otra vez simplificar y nos va a dar un Y sobre 4,X. Listo. ¿Qué podemos ver con esto? Sabemos que es una utilidad marginal decreciente y también podemos ver prácticamente de que estamos satisfaciendo nuestras necesidades, de que realmente estamos haciendo. Y bueno, prácticamente lo que queremos saber con este imperfecto es que nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades, podemos consumir un producto una vez, pero ya la tercera y la cuarta nos va a satisfacer, pero no la misma manera en la que nos satisfació la primera vez. Bueno, ahora vamos a hablar de los bienes sustitutos perfectos. Es prácticamente que tú puedes escoger entre un bien Y y un bien X y realmente el consumidor va a ser muy indiferente. No le va a importar si escoger entre uno o el otro. Realmente solo necesita pues el producto. No le importa cómo, cuál sea. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Y tiene una razón constante. Entonces el RMS también va a ser constante dependiendo de lo que nos dé. Entonces la función que trabajamos en esta es La utilidad de X y Y es igual a AX más BY. Entonces, para eso vamos a hacer una derivación marginal. Entonces, derivación marginal de X nos da A, derivación marginal de Y nos da B. Y esto lo vamos a poner pues en la fórmula, en la función que nosotros ya conocemos de la RMS. Que sería derivación marginal de X y derivación marginal de Y. Va a ser A sobre B. Esto es constante, es lo que nosotros estamos hablando que realmente va a ser constante y en nuestra Y es constante. Entonces voy a poner un ejemplo para demostrarles cómo es lo que me refiero a constante. Un ejemplo, vamos a decir que la utilidad va a ser X a la 2 más Y a la 2. Vamos a hacer nuestras derivaciones. Esto nos va a dar 2X y esto nos va a dar 2Y. Vamos a pasar estos datos a la RMS. Nos va a dar 2X sobre 2Y. Vamos a simplificar y nos va a dar X sobre Y. ¿Qué significa esto? Significa que en cuanto R suba, como está arriba es mayor, va a decir que si la X sube, la RMS va a subir junto a ella. Es algo constante. Pero cuando la Y baja, significa que la RMS baja con la Y, dependiendo a lo que baje. Podemos ver que es constante. La gráfica que utilizaríamos de YX va a ser una recta, O también en algunos casos podemos utilizar una curva así, prácticamente. y pues bueno, realmente es esto, la RMS en casi todos los casos va a ser 1. Aquí, aquí evidentemente se ve que es 1 y pues realmente va a depender de la cantidad que consume el consumidor. Realmente la constante va a depender de lo que consume el consumidor y pues prácticamente así se comportaría la RMS. Bueno,
Yo les voy a explicar sobre la restricción presupuestaria y su relación respecto a los impuestos, el subsidio a la renta y el precio. En los impuestos fijos a la renta hay una menor disponibilidad de los ingresos para adquirir los bienes. Entonces, en este ejemplo, aquí podemos ver la fórmula, que es R asterisco igual a R menos T, donde en el ejemplo podemos ver R asterisco es 50.000 menos 2.000, que es igual a 48.000. Cuando R es 50.000, es que la renta es básica y se le encarga el impuesto T, que es 2.000, y por eso nos da 48.000. En estos impuestos fijos a la renta podemos ver que hay un traslado de la recta de balance a la izquierda, pero su pendiente se mantiene igual y también disminuye la capacidad de consumo. Por otro lado, en el impuesto sobre la cantidad, nuestra fórmula es P asterisco igual a P más T. En este ejemplo vemos que, como en el anterior, aquí se le suma el impuesto. Para adquirir una unidad hay un impuesto de 1.500 del precio normal del producto, que es 45.000, por eso nuestro precio final es 46.500. Lo que nos muestra aquí la gráfica es que hay un giro de la pendiente en X, por tanto esto aumenta y aumenta también el precio que va a adquirir el consumidor. En la subvención fija a la renta, nuestra fórmula es R asterisco igual a R más S. En este ejemplo podemos ver que R asterisco es 50.000 más 2.000 para un resultado de 52.000. Cuando la renta sin impuestos es 50.000, se le carga un subsidio de 2.000 a la renta para que R asterisco nos dé 52.000. Aquí en la gráfica también podemos ver que hay un traslado de la recta de balance a la derecha y la pendiente se mantiene igual y aumenta la capacidad de consumo. Por último, en la subvención al valor, nuestra fórmula es P asterisco igual a P 1 menos S. En este ejemplo tenemos que PX, P asterisco es 45.000 y cuando el valor de un producto, que en este caso es 45.000, y la tasa de subsidio es del 19%, es por eso que en esta parte podemos ver que multiplicamos el 1, restamos el 1 menos el 19% del subsidio para que nuestro nuevo precio sea de 36.450. Y aquí, como podemos ver, nuestra recta se traslada hacia la derecha y eso sería todo. Mi nombre es Paula Cardona y hoy vengo a hablarles sobre la maximización de la utilidad, función Cobb-Douglas. La maximización de la utilidad es el problema de optimización dada por una función de utilidad y una restricción presupuestaria. En su forma matemática lo veremos mediante esta ecuación general, donde maximizaremos la utilidad de dos bienes, X1 y X2, sujetos a el precio del primer bien por la cantidad comprada del primer bien X1 más el precio del segundo bien por la cantidad comprada del segundo bien X2. En la siguiente gráfica veremos dos rectas donde X1 y X2 son la cantidad consumida de dichos bienes, donde la línea verde es la restricción presupuestaria y las líneas azules son las curvas de indiferencia, las cuales miden el nivel de utilidad y crecen cuando más alejada está la curva de indiferencia, lo cual se debería elegir la más alta posible. El área dentro de la restricción presupuestaria o sobre la línea de la restricción presupuestaria son las posibilidades más factibles, es decir, que la curva que optimiza la maximización de utilidad y cumple con la restricción presupuestaria es la del medio, pues está el equilibrio del bien X1 y el bien X2, donde la relación marginal de sustitución será igual al precio del bien X1 dividida al precio del bien X2.
Bienes sustitutos perfectos. Los bienes sustitutos perfectos son aquellos que pueden satisfacer la misma necesidad de igual forma. Ejemplo, un billete de 1000 es sustituto perfecto de otro billete de 1000. Otro ejemplo sería la electricidad proveniente de dos centrales distintas. Ambos cumplen los mismos propósitos, tienen las mismas funciones. Eso es lo que en pocas palabras los hacen bienes sustitutos. Un ejemplo de los sustitutos perfectos es el siguiente. Utilizaremos la utilidad marginal de X, que sería igual a y la utilidad marginal de Y, que sería igual a B. Sería entonces utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Esto sería igual a A sobre B, lo cual la hace constante. Esto quiere decir que una unidad de X por una unidad de Y. Vamos a hacer un ejemplo. U, la utilidad de 10,0 es igual a U, utilidad de 0,10. Por ende, U sería igual a 5,5. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan conjuntamente con otro para poder satisfacer la demanda del consumidor, como por ejemplo azúcar y café, el carro y la gasolina. En la gráfica podemos ver que así como se necesitan 2 zapatos de pie derecho, también se necesitan 2 de pie izquierdo y por consiguiente 4 zapatos de pie derecho y 4 zapatos de pie izquierdo. Bueno, en bienes complementarios tenemos que U es igual a min de AX, BY. Por Y, por X más BY por Y, esto es igual a renta. Un ejemplo sería U es igual a min de X, 2Y, donde PX va a ser igual a 1, donde PY va a ser igual a 2 y donde M va a ser igual a 120. A sería igual a 1 y B sería igual a 2. X igual a 2Y. Entonces, tenemos que X es igual a Y sobre M PX más PY. Esta es. Entonces, usando la fórmula, podemos decir que X es igual a 120 sobre 1 más 1/2 por 2. Esto es igual a 60, donde Y sería igual a 120 sobre 2, lo cual esto sería igual a 30. Entonces decimos que U sería igual a min de 60 por 30 y esto igual a 60.
Es decir, que por cada unidad de Y se consumen 2 de X. Gráficamente podríamos decir aquí 120. Aquí hay una utilidad de 30. Y por este lado de 60. Si subimos, la utilidad sería igual a 60.